Bienvenidos a la sección número 50 de la materia hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Estábamos con la pregunta, ¿qué lecciones hay para la iglesia de hoy día de lo que pasó con Pérgamo en relación a la doctrina de Balaam? Bueno, la historia está para aprender de ella. De otra forma, solo repetiremos los errores del pasado. ¿Estamos de acuerdo? De manera que debemos ser vigilantes, porque Satanás tiende a usar normalmente los mismos métodos. Muy poco los cambia. Permítanme demostrarlo. En este caso, con lo que ha hecho en el mundo adventista, que es el que más nos afecta como tales. Cuando esta iglesia surgió por la providencia divina en 1844 y en total cumplimiento profético, fue recibiendo luz del cielo poco a poco, hasta que finalmente fue establecida sobre una sólida organización. Es decir, sobre un firme fundamento doctrinal basado en las Escrituras. Estoy usando organización en el sentido que lo utiliza Elena G. de White. Cuando ella habla de la organización se refiere a la doctrina de la iglesia, el fundamento doctrinal. La iglesia fue fundada sobre esa organización firme, sobre ese fundamento doctrinal sólido. Y como tal fue un pueblo llamado por Dios a vindicar su nombre, su carácter, en obediencia a su ley y en fidelidad a todos los principios del gobierno divino. Pero, al igual que el Israel antiguo y que la iglesia cristiana antigua, este pueblo fue infiltrado por las mujeres, hijas de la gran Babilonia, y ha sido inducido, como lo fue Israel, a desviarse de su propósito por el cual fue fundado. Y esto por la doctrina de Balaam. A tal grado que a través de la máscara de la amistad babilónica, el ecumenismo, ha sido inducido a desviarse de la ley de Dios, de la verdad bíblica de que ella puede ser obedecida completamente en todos y en cada uno de sus mandamientos. Ha sido inducida a través de sus dirigentes a postrarse ante los ídolos. Llámense estos fama, renombre, dinero, bienes materiales, lujos, placeres, etc. Ha sido inducido este pueblo a desviarse de Dios a través de la música mundana, promovida y defendida por sus propios dirigentes en congresos oficiales de jóvenes, y por algunos que dicen ser pastores, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás, promotores charlatanes del culto al paganismo, solo que en este caso pagados por el diezmo sagrado.
Este pueblo ha sido inducido a través de sus dirigentes a beber del vino de Babilonia, que atonta, a través de la doctrina falsa, que atenta contra la ley de Dios, enseñando al pueblo que solo Cristo pudo guardarla por haber venido con una naturaleza distinta a la nuestra. Y esta falsa doctrina se introdujo en 1957. Igualmente, a través de la infiltración de mujeres, las hijas de Babilonia, representadas en sus líderes de aquel momento histórico, que introdujeron al pueblo a la apostasía. ¿Y qué decir de las prácticas paganas a las que ha sido inducido este pueblo por sus dirigentes, este pueblo de origen profético? ¿Dónde están las bases bíblicas para velar a un muerto toda la noche? Que no es otra cosa que el culto a los muertos, con este en el centro. ¿Dónde están las bases bíblicas para la celebración de la Navidad del 25 de diciembre? Que no es otra cosa que la adoración a Tamuz. ¿Dónde están las bases bíblicas para la celebración del Día de la Madre? Cuando todo el mundo sabe que eso no es otra cosa que la celebración católica romana de la ascensión de María en cuerpo y alma al cielo. ¿Cómo es que sus dirigentes se han prestado para inducir al pueblo a la abierta idolatría con la pobre excusa para los crédulos de que tan solo se celebra en ese día un homenaje merecido a las abnegadas madres? ¿Cómo se introdujo esta celebración hasta quedar plasmada oficialmente en el programa mundial de la escuela sabática para ser promovida en todo el mundo adventista corporacional? Solo hay una forma, la misma que en Baal Peor, la misma que en la iglesia cristiana antigua, a través de la infiltración. Lo irónico del caso es que todavía hay algunos de sus dirigentes que tienen la osadía de garantizar que no ha habido infiltración. Y todavía hay quienes insisten que no darle la mano a esa apostasía equivale a salirse de la iglesia adventista. Dios se apiade de semejantes personas. Una nota aclaratoria es importante aquí. Cuando este servidor sostiene que, como todas las demás iglesias protestantes, la iglesia adventista del séptimo día también fue infiltrada por el papado a través de sus múltiples medios enmascarados, de ninguna forma estoy diciendo, ni debe entenderse, en honor a la verdad y a la justicia, que la iglesia adventista del séptimo día sea Babilonia o parte de ella. Creo firmemente que esta iglesia fue infiltrada para desviarse doctrinalmente de los fundamentos originales con la que surgió como movimiento profético bíblico. Creo que en su momento histórico esta infiltración afectó a algunos dirigentes de esa época, 1957. Y desde ahí ha estado afectando a otros, principalmente estudiantes de teología en las universidades adventistas en el mundo. Y afectados, por no decir infestados, estos, como en un tiempo lo estuve yo, por recibir la misma instrucción teológica que ellos reciben desde 1957, principalmente en lo que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. Pero eso no significa que la iglesia adventista del séptimo día se haya desviado doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque estas personas, dirigentes y futuros dirigentes, no constituyen la iglesia, sino que son tan solo el grupo de personas
que con el tiempo llegó a asumir la función de representantes legales ante las autoridades civiles. En tiempo de la Iglesia Apostólica, si eso se hubiera dado, se diría ante Nerón, o ante Diocleciano, o más adelante que sí se dio ante Constantino. Pero, insisto, ese grupo de personas no constituyen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, la apostasía doctrinal es de ellos, no de la Iglesia. Razón por la cual no debemos abandonar nunca la Iglesia Adventista del Séptimo Día, excepto que ésta apostatara de la fe dada una vez a los santos. Entonces sí habría que dejarla. Pero la profecía bíblica y los escritos de la hermana White nos indican que esto no sucederá. Bien, dejamos hasta aquí este breve comentario a la enigmática frase, la doctrina de Balaam. El siguiente símbolo a analizar brevemente está en Apocalipsis 2:16, y es la frase, la espada de mi boca, la espada de mi boca. El texto completo dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de mi boca? ¿Ok? Es lo que sigue. Tenemos una intervención acá. Pastor, antes tal vez de que entre en ese análisis, todas esas celebraciones que usted ha mencionado, el Día de la Madre, la Navidad, el celebrar incluso cumpleaños y todas esas fiestas que se hacen, actualmente se han transformado en un asunto de convivencia más que de algún tipo de idolatría. ¿Cómo podemos ver nosotros esa transformación que ya no es tal vez en el sentido idólatra, sino un sentido de convivencia, de compañerismo, de pasar un momento agradable, de fomentar esa coinonía, se dice, ¿verdad? Sí. Y no enfocado a un asunto idolátrico, como mucha gente que uno ha conversado, se topa, que jamás por su mente pasa tal cosa, sino más que todo un asunto que envuelve sentimientos, pero que al ser analizado a profundidad, su procedencia es de idolatría. Sí, muy importante la pregunta, y tal vez rescatar un punto. Entre lo que este servidor mencionó, no está algo que mencionaste que son los cumpleaños. ¿Por qué no mencioné lo de los cumpleaños? Porque los cumpleaños tienen otro origen. Pastor, perdón, tal vez no en el sentido de un feliz cumpleaños, no, sino en la fiesta que se hace, me refiero a eso. Por ejemplo, un 15 años, que es un asunto fuera de lo si estamos que hablando, cumplió 15 años, que son fechas que son como claves y que se hace una pompa de eso. Sí, si estamos hablando de un cumpleaños donde el cumpleañero es el centro de la actividad, eso es idolatría, no hay vuelta. Y entra exactamente de lo mismo, dentro del mismo marco de cualquier tipo de idolatría. ¿Okay? El cumpleaños que les decía que no es algo desaprobado por Dios, inclusive la hermana White hace mención de eso, es cuando alguno de nosotros en la familia cumple años y entonces los demás felices porque Dios le ha dado ese nuevo año a ese miembro de la familia, comparten esa alegría y pueden hacer alguna comidita, algo bonito allí para celebrar juntos esa bendición de Dios de un año más. ¿Ok? No más que eso. Y alabar y agradecer a Dios por el nuevo año que le dio a esa persona. Nada de malo tiene eso. Y mirar eso como algo desaprobado por Dios es una especie de fanatismo. ¿Ok? Podemos verlo luego con más tiempo.
las razones por las cuales menciono eso. Pero si estamos hablando de un cumpleaños del que mencionamos anteriormente, donde el cumpleañero es el agasajado, ¿ok? Allí Jesús no está ni sus ángeles, eso es idolatría. Ahora, en relación a la pregunta de, siendo que ahora ese tipo de prácticas se ha convertido en algo más que todo familiar, ¿cómo mirar esto? Bueno, hermanos, les doy un ejemplo que tal vez pueda ayudarnos. La celebración del domingo como día de reposo. Un ejemplo entre todos los que hemos mencionado. La celebración del domingo como día de reposo. Es cierto que hoy día no se celebra el domingo como se celebraba cuando se originó esa práctica. ¿Cuál era? El móvil original. Era la adoración a Tamuz, al hijo del dios Sol. Era una costumbre, una práctica, 25 de diciembre, netamente pagana. O sea, eso existía antes de que existiera el cristianismo, antes de que Jesús hubiera nacido. Entonces no tenía nada que ver con el nacimiento de Cristo. Ahora, cuando se infiltró, palabrita esa, ¿verdad? Cuando se infiltró en el cristianismo la adoración a Tamuz, vistiéndolo, cambiándole de vestido, para hacer creer que era la celebración del nacimiento de Cristo, y se convirtió en una fiesta ahora cristiana, entre comillas. Y al ir pasando los siglos y llegamos a nuestro tiempo, ahora el domingo es el día libre para salir con la familia. Y de paso lo que está promoviendo actualmente el sistema papal a través de su representante es que se escoja, y ya se está haciendo todo lo posible para que llegue a tener carácter legal y pronto mundial, que se escoja ese día como el día de la familia, porque la familia está destrozada. No hay familias prácticamente unidas ahora por el consumismo que tiene a papá y a mamá fuera trabajando y los hijos siempre en manos de una empleada. Y entonces, con la excusa de la unión familiar, que es a lo que voy, tu pregunta es, bueno, pero ahora es una especie, esas actividades es una especie de oportunidad para reunirnos como familia, ya no tiene que ver nada con paganismo. Es precisamente lo que el enemigo quiere que entendamos. Porque si ya no lo miramos como lo que en verdad fue cuando inició, ya él consiguió que le abramos las puertas de nuestra mente. Ahora vamos a celebrar eso sin ninguna preocupación, porque ahora ya nos cambiaron la razón por la cual celebrarla. Lo curioso es que sigue siendo el mismo día, promovido por la misma institución que cambió el sábado por el domingo. Qué curioso. La misma institución que hizo el cambio del sábado como día de reposo al domingo en vez del sábado, es exactamente la misma que hoy está promoviendo el domingo como el día de la familia. O sea, es importante que captemos que a lo que se ha llegado al final con el vuelco, con el cambio de vestido que se le ha dado a esa práctica, no es otra cosa a que uno de los métodos de una mente maestra para que ya no lo veamos como algo procedente del paganismo. ¿Ok? Cambiando el propósito, la función por la cual celebrar eso, ahora entonces resulta que el origen ya no tiene importancia. Eso es el origen de esa práctica. Eso es precisamente parte del método del enemigo. Por eso la Biblia presenta todo esto como vino de Babilonia, porque el vino lo que hace es entorpecer el sentido. ¿Ya? Si Satanás logra eso, cambiarnos el propósito por el cual se está celebrando esa reunión, hoy día, repito, es la búsqueda de lazos familiares para que el núcleo familiar
vuelva a ser una realidad. Si logra vendernos esa idea, luego estamos a un paso para que aceptemos el domingo como el día del Señor. Así que es lo que ha sucedido con todas las demás fiestas también. Navidad, cumpleaños que mencionábamos. ¿Por qué? Véanlo muy fácil. En ese cumpleaños que decimos que sí es idolátrico. Pero si lo que hace es unir a las familias, el mismo método. Para que juntos como familia celebren que Dios le dio a ese hijo, a esa hija, 15 años o qué sé yo cuánto. Ya está, ya se cambió el vestido. Ya no es idolatría. Pero ¿quién sigue estando en el centro de eso? El agasajado, no Cristo. No Cristo. Cuando no caemos en eso, ¿okay? Cuando no practicamos ese tipo de idolatría, entonces sí podemos decir que no estamos cambiándole el vestido a la actividad. Pero es una forma de distorsionar el propósito original para que no nos demos cuenta. ¿Ok?